Ya sabes que la verdad es que el tema que vamos a abordar ahora, Karine, y a todos los que nos están escuchando, los televidentes que estamos compartiendo, el tema del agua, y si bien se celebró recientemente el pasado 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, la verdad es que estamos todos entre temerosos y entre preocupados de la realidad que hemos ido viviendo en términos de crisis hídrica, que no solo afecta a nuestro país, Karim, sino es un tema mundial. Por eso, y para entender mejor cómo ha ido evolucionando, qué podemos hacer, también ya tenemos aquí una tremenda invitada que está junto a nosotros, y es Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global de Naciones Unidas. Margarita, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Cómo está, Margarita? ¿Bien? Muy bien. ¿O preocupada totalmente por el agua? Preocupada por muchos temas. Ya. Creo que estamos en un momento muy difícil del mundo, ¿no? Un momento que hemos vivido una terrible pandemia, todavía la estamos viviendo, ahora estamos frente a una guerra, Sí. Tenemos crisis económicas, desempleo, bueno, ahora en Chile particularmente, un nuevo gobierno, grandes desafíos, pero creo que en resumen hay oportunidades. Hay oportunidades, que en el fondo es un poco lo importante, digamos, saber que aún tenemos el tiempo para hacer el cambio necesario, pero que tiene que empezar ya igual. Tiene que empezar ya, y quizás antes de comenzar a abordar el tema específico que nos convoca, que es la crisis hídrica, y entenderla bajo diferentes aristas, me gustaría que le comentáramos también a nuestros televidentes las funciones y de Pacto Global Naciones Unidas, como para darles un marco respecto a la organización que tú lideras en este minuto. Así es. Bueno, Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que se creó en el año 99. La creó el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el foro de Davos, haciendo un llamado a los empresarios a contribuir a una sociedad mejor. En ese tiempo los empresarios estaban muy preocupados por la coyuntura económica y financiera mundial que había en ese momento, pero esto se hace más patente hoy día entre las grandes crisis que mencionábamos recién, y donde el rol de la empresa es muy importante. Hoy día no solo los gobiernos tienen que encontrar las soluciones, tienen que encontrarlas en conjunto con las empresas, con la sociedad civil, con la academia, con todos los actores en definitiva. Esto es una responsabilidad de todos, no solamente de los gobiernos. De modo que desde Pacto Global lo que hacemos es, existe una oficina central en Nueva York que depende del secretario general de Naciones Unidas, y tenemos en 165 países una red de Pacto Global, así como tenemos la de Chile. Convocamos a empresas y organizaciones a participar y trabajamos juntos, especialmente en base a los 10 principios que enarbola Pacto Global, que están en los ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y desde el año 2015 tenemos un mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas para contribuir, aportar desde la empresa privada a la Agenda 2030 en que cada país debe avanzar. Perfecto, claro. Es para entender un poco más de cuál es el marco y también las funciones de una organización tan importante en este minuto, en todos los términos, en distintas realidades que se ven afectadas. Oye, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos como sociedad para esta Agenda 2030? Esta agenda que ya no queda tanto, quedan solamente 8 años. Exacto. En que ya estamos con todo encima. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cuando se planteó esta agenda, que se buscó una agenda que realmente representara los grandes problemas de la humanidad, los grandes problemas de la sociedad, en la cual todos se sintieran invitados a trabajar bajo un mismo objetivo, ¿no? Todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra agenda mundial, en la cual todos los países deben avanzar con metas y con indicadores precisos que allí se formulan. En este camino que hemos tenido avances, pero hemos tenido ahora un importante retroceso en periodos de pandemia. En América Latina se estima que hubo un retroceso del orden de 10 años en el avance hacia los objetivos. En los estudios que se hicieron previos a la pandemia, Chile iba en América Latina en el primer lugar de avance con respecto a los distintos objetivos, como en un promedio, ¿no? Eso no quiere decir que estuviéramos en un nivel óptimo, por supuesto que no, nos queda mucho por hacer, es evidente eso, especialmente en los ámbitos sociales, ¿verdad? Pero íbamos bastante avanzados en algunos aspectos. Curiosamente, justamente en el tema del agua íbamos bastante avanzados en cuanto a acceso al agua, ¿no? Tratamiento de las aguas, acceso de agua potable para la población, en porcentajes más altos que otros países de América Latina. Íbamos retrasados, por ejemplo, en el tema género, en el tema de equidad de género, inclusión de la mujer,
en el ámbito laboral, corresponsabilidad, flexibilidad al trabajo para las mujeres, etcétera. Después de la pandemia, hoy día está en el lugar, Chile está en el lugar 35 de 176 ¿Y en esa época en qué lugar países. estábamos? ¿Y en ese momento que estábamos bien? ¿En qué lugar estábamos? ¿En qué lugar estábamos? Bueno, en América Latina, ese era un estudio, el que me refiero, de América Latina, en que estábamos Número en uno. primer lugar. Ya. Sí, Mira, primer o lugar. sea, el cambio fue rotundo. Este estudio al que me refiero ahora, después de la pandemia, es uno de la Universidad de Cambridge, que son 176 países, y estamos en el lugar 33. Igual no está tan terrible. No está No es tan tanto tampoco, claro. claro. Es que el mundo entero está muy retrasado, y especialmente los países menos desarrollados, los países más pobres, diría yo, o donde hay más desigualdades, porque esto ha afectado sobre todo a los sectores más vulnerables. Todo lo que ha sido la pandemia y sus consecuencias ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables. Claro. Sí, la cifra que realmente como impresiona son los 10 años en el fondo que se ha ido como en retroceso el tema. Margarita, nosotros como país, ¿qué estamos haciendo por el cambio climático? Y claro, y específicamente también esto relacionado con la escasez hídrica. Bueno, en el tema del cambio climático, hoy día evidentemente que el cambio climático es nuestro principal amenaza, nuestra principal amenaza después de la pandemia, después de la guerra, por supuesto, Claro. que ha sido terrible, y todavía, ¿verdad?, esperamos que encontremos la paz pronto. Pero el cambio climático es una amenaza que está ahí, que ya se hace muy patente, y creo que donde hoy día existe una gran sensibilización de la sociedad en general sobre que eso es una realidad. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos visto los grandes eventos catastróficos que suceden constantemente en el mundo, aluviones, erupción incluso de un volcán submarino, Claro. cosas inéditas que no teníamos conciencia, aludes, muchos incendios forestales, acontecimientos bastante dramáticos y de grandes pérdidas y de consecuencias para todos los países. Y sabemos que tenemos que solucionar el problema. Tuve la oportunidad de estar en las dos últimas COP, la COP 25 el año 2019 en Madrid, el año pasado la COP 26 en Glasgow, junto a la delegación de Chile. Ahora, Chile, por haber sido presidente de la COP 25, tuvo un rol y un liderazgo en el tema del cambio climático, en la acción por el clima, y eso le dio la oportunidad de dar grandes pasos y mostrar también liderazgo, si bien Chile representa un 0,26% de las emisiones mundiales, o sea, Nada. su impacto Claro. es muy bajo respecto a lo que otros países, por supuesto, contaminan y aportan, como Estados Unidos, China y otras grandes potencias, ¿verdad? Claro, un dato que Margarita nos contó fuera de pantalla, que lo encuentro súper interesante. ¿Cuánto gastamos los chilenos Uy. litros de agua al día? Sí, justamente cuando analizamos la crisis hídrica, por ejemplo, bueno, nosotros estamos sufriendo como país una crisis hídrica muy dramática, ¿no es cierto? Que sabemos que incluso ha llegado a regiones del sur donde nadie esperaría que falta el agua. Pero hay que tomar en cuenta también que en promedio en Chile las personas gastamos bastante agua en relación a otros países. En la cifra. Claro, Mira. como 178 litros diarios en relación a Europa, que gasta 123 litros diarios. Sin embargo, Estados Unidos gasta 575 litros diarios. O sea, hay Es una increíble. gran... Qué fuerte el dato. Es fuerte el dato. Y Margarita, ¿cuál sería el ideal del Bueno, gasto diario, por ejemplo, por persona? Difícil de determinar eso, porque claro, qué tiene buena mucho que pregunta, ¿cuál ver sería? con una serie de factores, por supuesto. Cuando decimos ese gasto diario, ¿no es cierto?, incluye todo el gasto que hace una persona, desde la ducha diaria, la Claro. lavadora o de ropa, la lavavajilla, el lavado del auto, el riego de su jardín, un montón de cosas. Por supuesto que si tomamos el gasto de agua en general, lo primero o el área que más gasta agua en general en el país es la agricultura, la primera de todas. Sin embargo, en los últimos años la agricultura ha logrado con la tecnificación del riego mejorar en un 17% su eficiencia hídrica. Eso es muy importante y eso Claro. muestra que si bien es cierto, tenemos la crisis, tenemos menos agua disponible, también tenemos que trabajar el gastarla menos, ¿no es cierto? A todos los niveles, desde Claro. las Sí. personas, la agricultura, la minería, por ejemplo, con plantas desaladoras que efectivamente se han estado
construyendo y hay nuevos proyectos, ¿no es cierto?, en juego. Hay que ver bien los impactos, por supuesto, de esas plantas, porque eso también tiene un impacto en el sistema marino, en el entorno, pero al final siempre hay que hacer un balance entre qué es lo más indicado o qué no. También, por ejemplo, la gestión de las cuencas. Hoy día solamente 5 cuencas en el país que tienen normativas establecidas para el manejo de sus cuencas, pero hay muchísimos ríos en que se pierden sus aguas, no se administran bien. O sea, en general hay que trabajar mucho la gestión del agua en nuestro país. La administración del agua. La administración. Hoy día hay 45 organizaciones, si no me equivoco, 45 por ahí, de organizaciones que administran el agua en 100 distintas trámites administrativos que hay que hacer para el manejo del agua. Eso es mucho. Entonces, hay tal dispersión que es muy difícil administrarlo. Necesitamos de alguna manera centralizar esa gestión, mejorar la gobernabilidad, hacer que sea mucho más clara la estrategia respecto al agua, las decisiones, el manejo, los derechos de agua, por ejemplo, es un tema súper importante, porque hoy día los derechos de agua que están registrados en el catastro de aprovechamientos de agua en el país son 6 veces más de la disponibilidad real de agua que existe. O sea, es imposible. Oye, esta es la entrevista impacto que tuvimos en el día. Sea, la verdad es que cuando nosotros dijimos crisis hídrica, lo sabemos, pero tener cifras... Claro, y poder entender lo grave que es increíble. Margarita, ahora, ¿qué debería hacer o cómo está trabajando en la parte privada, exactamente en la minería, para poder mejorar esto? Nosotros como Pacto Global, respecto a la Agenda 2030, hay un ODS particular que es el ODS 6, que habla de acceso al agua, administración y gestión del agua para el uso de todas las personas. La idea es que todas las personas tengan acceso al agua. Hoy día en el mundo, 3 de cada 10 personas tienen acceso al agua y 6 de cada 10 tienen acceso a un agua en óptimas condiciones. Entonces, nos queda una brecha enorme en el mundo. Ahora, en Pacto Global a nivel mundial existe el Mandato por el Agua, un grupo de trabajo de empresas comprometidas con trabajar en la eficiencia hídrica, en inversiones, tecnología, innovación en cuanto al uso y aprovechamiento de las aguas en la industria, y ese es un grupo de trabajo mundial. A nivel local tenemos un grupo de trabajo de los ODS 6, nosotros cada uno de nuestros grupos pueden participar, todas nuestras empresas socias de la red. Allí, en este caso, siempre estos grupos los lidera una empresa, en este caso es Aguas Andinas, que tiene un modelo con su biofactoría, en que hay un ciclo completo del reciclaje del agua desde la generación del agua potable, el uso y aprovechamiento completo, ¿verdad? Que es una muestra de economía circular. Y ahí lo que hemos estado trabajando en el último tiempo en ese grupo, además de compenetrarnos en el problema, conocerlo, tener una relación directa con la Dirección de Aguas, con el Ministerio de Medio Ambiente, entender las políticas y estrategias que el país tiene hasta ahora y cómo poder colaborar desde la empresa, lo que hemos estado haciendo es dar a conocer las distintas metodologías para medir la huella hídrica. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile tiene una metodología, entrega el sello azul a las empresas que miden su huella hídrica y que se comprometen en el tiempo a ir disminuyendo, a ir eficientando el uso del agua en su industria. Ya, pero el sello azul es el compromiso nomás, todavía no es el comprobar que lo hayan hecho. Es que se revisa cada año. Ya, se revisa, tiene un seguimiento. Eso es lo interesante, tiene un seguimiento. Entonces la empresa, digamos, tiene un uso actual de su agua, tiene metas en la cual ir disminuyendo, eficientando el uso y cumpliéndolas en el tiempo. Esa es la idea. Muchas veces pensamos que solo le corresponde quizá a la empresa privada o estatal o a los grandes riegos poder hacer algo por esta crisis hídrica. Sin embargo, con el consumo diario nos quedó claro que personas, ciudadanos comunes y corrientes, sí tenemos injerencia. ¿Qué podemos hacer nosotros en términos prácticos para promover el mejor uso del agua? Hay una gran pérdida de agua también en los mismos sistemas de distribución. Hoy día Chile tiene en promedio un 30% de pérdida de agua en todas sus cadenas y toda su distribución. Comparado con, por ejemplo, Hong Kong, que tiene un 18%, París, que tiene un 7%.
O sea, ahí hay un tema también que se escapa, que es una pérdida en el camino. Disculpa, ¿no? y cuando hablamos de pérdida en la distribución, ¿qué es específicamente? ¿Cómo llega por el alcantarillado? ¿Cómo llega el agua a cada hogar? ¿Qué es todo el camino desde las plantas de generación del agua hasta del agua potable hasta los domicilios, digamos. Perfecto. Todo lo que sucede en el camino, ya sea porque muchas viviendas tienen ya cañerías de muy mala calidad, muy antiguas, instalaciones muy antiguas, se va perdiendo, ¿verdad? Y también en la industria ocurre lo mismo, o sea, como un promedio, ¿no?, en el país. Por otra parte, como el consumo de la persona es como la segunda área de más gasto de agua en el país. Si todos hacemos un esfuerzo por eficientar y consumir menos agua, por ejemplo, en el lavado de la vajilla, en el lavado de la ropa, en el lavado de los autos, en el riego. Hoy día se está hablando mucho, ¿no es cierto? Muchas plazas, muchas municipalidades están cambiando la vegetación o los jardines para que sean plantas autóctonas, que exigen menos regadío. Entonces, de esa manera, lo mismo va a llegar a nuestros jardines, que tenemos que racionalizar de manera de no gastar tanta agua. Y por supuesto no con riego tendido, sino que ojalá con riego automatizado, que tenga regulación, que se regule y que tú sepas exactamente cuánto y que sea ese riego equilibrado para lo que se necesita y no más de lo que se necesita. Claro, bueno, son medidas que la verdad cuesta concientizar, sin embargo, cuando escuchamos las cifras, cuando vemos la realidad de lo que está sucediendo, es impactante y preocupante. Comenzamos esta entrevista diciendo que estábamos preocupados y la verdad que la preocupación aumentó. Claro, totalmente. Sí, es bastante preocupante. Oye, como para ir ya cerrando, ¿qué finalmente podemos hacer como personas, como ciudadanos comunes y corrientes? Gastar menos agua, tener un jardín más pequeño, una planta que requiera menos agua, no lavar el auto. Bueno, yo creo que lo primero es sensibilizarnos todos del problema, ¿no es cierto? Que todos conozcamos este problema, que todos sepamos que es una realidad, que no es una exageración, que pueden llegar medidas de razonamiento en ciertas comunas, que estemos preparados, que eduquemos mejor a nuestros hijos en los mismos colegios, ¿no es cierto? Que parta ahí porque esto es un cambio cultural. Sí. Claro. Antes dábamos por hecho que el agua era un recurso gratuito que existía y que era infinito. Bueno, hoy día estamos viendo de que el agua no es infinita, que es algo superior que no podemos controlar. Las precipitaciones no las podemos controlar. Sí podemos controlar mucho las obras de infraestructura como país que podemos hacer para retener esa agua, para evitar que esa agua se vaya, para que en los procesos industriales esa agua se reutilice y se convierta además en un agua utilizable para otros fines. Y lo mismo tenemos que hacer como personas. Hay muchas personas que ya reutilizan, por ejemplo, el agua que lavan o enjuagan la ropa, el agua que utilizan en casa para regar las plantas cuando no tienen jabón, por supuesto. Buscar plantas que justamente requieran menos agua, ¿no es cierto? Buscar formas de, en general, en todas las actividades, estar conscientes de que el agua no hay que dejarla corriendo mientras uno hace otra cosa, sino realmente usar lo que corresponde. Muchas veces estos pequeños actos hacen grandes diferencias y sobre todo en lo que son las cañerías y la pérdida de agua. Me llamó muchísimo la atención el porcentaje que teníamos, la diferencia que tenemos con Hong Kong respecto a la pérdida de agua. Margarita, en términos públicos, ¿cuál sería una buena medida como política pública para poder tener una mejor gestión y administración del recurso? Bueno, esto requiere una estrategia general del agua, pero sobre todo una muy buena gobernabilidad, porque como decía antes, esto que haya tantas instituciones distintas que tienen que ver con el tema del agua, lo hacen manejable. Claro. Tiene que haber un organismo autónomo con poder de decisión, con recursos que plantee la estrategia, le plantee las medidas, las consensúe, ¿no es cierto?, con los distintos grupos de las comunidades, los territorios, porque esto es muy distinto en los territorios. Y aquí hay un tema, el agua hay que trabajarla a nivel de las cuencas. Las cuencas hay cuencas que han hecho un buen trabajo
y que han podido racionalizar el uso en la misma cuenca con todos los vecinos en esa cuenca, por ejemplo, estableciendo grupos de trabajo, una organización para poder llevar a cabo y administrar la cuenca. Creo que hay muchísimo que hacer en ese sentido de la gobernabilidad y por otro lado, sin duda, de las inversiones del país para eficientar el uso del agua, para retener el agua que tenemos, ya sea de las precipitaciones, ya sea del agua superficial y subterránea, ¿cierto? Proteger los glaciares, proteger todas nuestras fuentes de agua debidamente para asegurar poder contar con el recurso a largo plazo. Claro. Bien. Tarea difícil, en realidad, Sí. alargar el cuidado de todos, el que se difícil. hace necesario para poder contar con el recurso lo más posible, que como mundo no necesitamos, de verdad. Muy difícil, sobre todo porque lo dábamos como algo hecho y garantizado, Claro. ¿no es cierto? Claro. Así es. Claro. Así es. Margarita, ha sido un placer y un gusto, como siempre, poder conversar y entender de una manera más cercana Claro. situaciones que la verdad que las escuchamos muchas veces a lo lejos, sabemos que nos afectan, pero entenderlas, palparlas es diferente. Así es. Así es. Y esperemos que todos, conscientes de eso, pongamos nuestra pequeña colaboración en ese sentido, ¿no es cierto? Creo que cada uno, cuando usa el agua diariamente, va a estar pensando en estos problemas y debería estar reaccionando y educando a todos los que tiene alrededor en esa misma línea. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Esperamos- Margarita. Y muchos temas, solo el agua, sin embargo, lo que abarca Pacto Global es infinito y la verdad que también lo podemos acercar a la realidad cotidiana que todos tenemos y que realmente nos afecta. Gracias, Margarita, te dejamos Gracias por haber invitada estado. para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Así es. Oiga. ¿Te quedaste asustado con el agua? Yo sí. Sí, me Sí. impactaron los datos, fíjate, Caro. Oiga, Carito, la invito ahora que actualicemos, que nos vamos a un corte, ¿qué? Ahora vamos a comenzar, como muy bien le dijimos, nos estamos informando, estamos actualizando en esta mañana en tu conexión matinal y ahora vamos con todas las noticias de Chile y el mundo, Karim. Nos vamos Me voy para el otro nuestros estudio. nuestros escenarios correspondientes, que nos vamos a quedar acá. ¿Nos vamos a quedar acá? Me vas a informar del que lado. dejé el computador allá. ¿Me entienden? Mira, vamos a hacer una muy breve pausa y yo los voy a invitar a que puedan ir a tomarse un café, puede ser, se traen Sí. un vasito de agua para que estén atentos y podamos informarnos con todo lo nacional e internacional. Así es.